Hola, ¿cómo están? Quería hoy compartirles la historia de un ciego de nacimiento, una historia que está narrada en el capítulo 9 de Juan. Una historia que tiene matices muy interesantes que quisiera destacar. Voy a leer algunos versículos, está en Juan capítulo 9, voy a leer del 1 al 4 en esta oportunidad y estoy utilizando la versión NBI. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Jesús había comenzado su ministerio ya hacía un tiempo. Él predicaba acerca del reino de Dios. Él predicaba acerca de su Padre. Él quería que todos conozcan a Dios como era de verdad y no como las tradiciones lo querían presentar. Y en esa época, y a veces hoy también, muchas personas pensaban que la enfermedad o problemas físicos, como en este caso la ceguera, tenían que ver con el pecado de antepasados, de los padres o de la persona. En este caso, él nació ciego, así que también creían que se podía pecar en el vientre de la madre, el pecado prenatal. Pero Jesús dijo, no, él está así simplemente para que se pueda ver en él el poder y la obra de Dios. Y seguimos leyendo a partir del verso 6. Dice así: luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es este el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían sí y otros decían no, se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está ahora él?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Y aunque hoy a nosotros esta práctica nos parece repugnante, antihigiénica e impensable, especialmente hoy con todo el contexto, ¿no?, de COVID. Sin embargo, en la época de Jesús era una práctica medicinal por las propiedades que tiene la saliva. Es más, se pensaba que la saliva de una persona destacada era más poderosa todavía. El tema es que este ciego, que era ciego de nacimiento, de repente comenzó a ver. Entonces los vecinos, ¿qué hicieron? Lo llevaron a la sinagoga, lo llevaron para que los fariseos vieran lo que había pasado con él. Pero saben que ese día era un día sábado, Shabbat. Era un día donde no se podía hacer ningún tipo de trabajo. No se podía caminar más que determinada cantidad de pasos. No se podía ni siquiera hacer curaciones. Solamente se podía ni siquiera no curar, sino se podía atender algo gravísimo haciendo los primerísimos auxilios y nada más. Lo demás tenía que seguir al día siguiente. Claro, cuando los fariseos se encontraron con este hombre, vieron al que era ciego, que ahora veía, ¿cómo reaccionaron? Vamos a leer desde el verso 16 en adelante, versículo 16 en adelante. Algunos de los fariseos decían: ese tal Jesús no viene de Dios,
porque trabajan el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo puede un simple pecador hacer semejantes señales milagrosas? Así que había una profunda diferencia de opiniones entre ellos. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Creo que debe ser un profeta, contestó el hombre. Entre ellos no se ponían de acuerdo. Que el pobre hombre había sido ciego y ahora ve, a nadie le importaba nada. A los fariseos no les importó eso. A ellos su interés era dilucidar quién era este problemático Jesús. Este Jesús que trabajaba un día sábado, en Shabbat. ¿Quién era ese hombre? Y sin embargo, otros de los fariseos que estaban ahí, como que se permitieron preguntarse, pero ¿puede un hombre pecador hacer estas señales que hace Jesús? Se abría ante ellos un interrogante y tal vez si hubieran seguido adelante con su pensamiento, hubieran pensado, bueno, ¿no puede ser que este hombre venga de parte de Dios? Que de verdad sea un profeta, un enviado de Dios. Pero bueno, discusión va, discusión viene, diferencias. El tema es que los fariseos dijeron, bueno, ¿saben qué? Seguramente este hombre no nació ciego, sino que nació con vista. Vamos a llamar a los padres y que vengan a certificar si de verdad había nacido ciego. Y vamos a ver qué dicen los versículos del 20 al 34, cómo fue la reacción de los padres, qué dijeron con respecto a esto y qué pasó, qué sucedió. Dice, sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenselo a él, ya tiene edad para hablar por sí mismo. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús es el Mesías sería expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron, ya tiene edad suficiente, entonces pregúntenle a él. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, es Dios quien debería recibir la gloria por lo que ha pasado, pero sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero lo que sé es que antes yo era ciego y ahora puedo ver. ¿Pero qué fue lo que te hizo?, le preguntaron. ¿Cómo te sanó? Miren, exclamó el hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Ustedes también quieren ser sus discípulos? Entonces ellos lo insultaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés, pero no sabemos ni siquiera de dónde proviene ese hombre. ¡Qué cosa tan extraña!, respondió el hombre. A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero está dispuesto a escuchar a los que lo adoran y hacen su voluntad. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Tú que naciste pecador hasta la médula, le respondieron, ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Y lo echaron de la sinagoga. Es la reacción típica de los que se consideran dueños de la verdad. O vos pensás como nosotros pensamos o te quedás fuera del sistema. De ninguna manera iban a admitir que un hombre simple, que tenía un testimonio verdadero y que era real, les enseñe a ellos que eran los dueños de la verdad. Y continúa el relato y dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor?, le contestó el hombre, quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús,
y está hablando contigo. Sí, Señor, creo, dijo el hombre y adoró a Jesús. Entonces Jesús le dijo, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Y este hombre, el que había sido ciego, en realidad recibió un doble beneficio. Recibió la vista que nunca había tenido, pero también se le abrieron sus ojos espirituales, porque pudo reconocer que Jesús era el Mesías, pudo reconocer quién era esa persona maravillosa que lo había encontrado y le había dado algo tan maravilloso como la vista, pero lo adoró. Solamente se adora a Dios. Y fíjense qué sencillo el testimonio de este hombre. Él dijo, lo único que yo sé es que antes era ciego, pero ahora puedo ver. Este testimonio es el mismo que tenemos todos aquellos que hemos creído en la obra de Jesucristo y lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas. Nuestros ojos espirituales han sido abiertos y podemos ver con claridad todo lo que antes no podíamos ver. Cuán profunda es la visión del que nace de nuevo. Ahora, mirando en perspectiva a los fariseos, nosotros podemos decir que los fariseos tenían orgullo, un gran orgullo, que ellos tenían sus propios conceptos, tenían sus pensamientos totalmente cerrados, no permitían que prosperara ningún tipo de testimonio que los hiciera a ellos admitir lo que estaba ante sus ojos. Se consideraban dueños de la verdad y ellos también estaban rodeados de la palabra de Dios. Ellos tenían las escrituras a su disposición, pero la palabra de Dios para ellos era como una palabra muerta. ¿Por qué? Porque les interesaba que todo encajara con sus propios conceptos. Entonces, al querer ellos que la palabra de Dios encajara con sus propios conceptos, Dios no podía hacer en ellos lo que su palabra podía hacer, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero si realmente penetra en el espíritu de la persona. Entonces, no causaba efecto en la vida de ellos, eran ciegos espiritualmente hablando. ¿Y saben qué? Para el que nació de nuevo, la visión espiritual comienza a ser una realidad que podemos pensar, nos da tal visión que estamos muy lejos de tener los problemas que tenían los fariseos. Pero fíjense lo que dice Jesús en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en una parte donde les habla a la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, versículo 17, vamos a leer del 17 al 19, Jesús dice así. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio, para que te pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, una iglesia de la cual Jesús no podía decir nada lindo. Y nuestra visión espiritual puede volverse borrosa, de tal manera que necesitemos colirio para poder despejar nuestra vista. Con una buena visión espiritual podremos entender muchas cosas para nuestra vida práctica diaria. Tener una buena visión espiritual nos ayudará a no tropezar 1, 2, 3 veces con la misma piedra. Tener misericordia y entender que somos todos personas necesitadas de la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos guía para que podamos hacer lo que nos enseñó nuestro Maestro Jesucristo. Pero para hacer lo que nos enseñó nuestro Maestro debemos conocer sus enseñanzas y ponerlas en práctica.
el conocerlas y llevarlas a cabo nos dará una visión insuperable que será buena para nuestra vida y la vida de los demás. ¿Oramos? Señor, te damos tantas gracias por esta realidad tan maravillosa de que al nacer de nuevo vos nos das una visión espiritual que nos acompañará toda la vida. Pero queremos rogarte que nos ayudes para que esa visión no se ensombrezca, no esté borrosa y podamos ver nítidamente con tus ojos, así como vos ves. Queremos crecer todo el tiempo en fe y en el Espíritu Santo. Y rogarte, Señor, no ser jueces de nadie, sino realmente ser personas que crecen para tu gloria, para tu honra. Que podamos, Señor, ser sencillos y tener ese testimonio maravilloso que tenía este ciego, que vos le diste, le regalaste la vista cuando ya era grande, y que podamos declarar junto con él lo único que yo sé, que antes era ciego y ahora veo. Gracias, mi Dios, porque esa es la verdad para tus hijos, para todos aquellos que te creen y te siguen. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor los bendiga mucho, que puedan juntarse y orar por las necesidades de las iglesias, de todas las iglesias que tienen a Jesucristo como Señor de sus vidas, por los hermanos que están pasando situaciones difíciles, por los misioneros a los cuales estamos nosotros ayudando con un granito de arena, pero muchos también están ayudando. Oremos por este país, por las autoridades, oremos por cada una de nuestras familias. Que el Señor los bendiga mucho.